Miguel Hernández tenía 26 años y estaba completamente arruinado cuando vio el anuncio de la subasta que cambiaría su vida para siempre. Había trabajado como peón en ranchos de todo Oregón durante 8 largos años, desde que abandonó la universidad cuando su padre murió, dejando a su madre con facturas médicas que consumieron todo lo que la familia había construido con tanto esfuerzo. Miguel tuvo sueños alguna vez, sueños enormes que lo mantenían despierto por las noches. Pero en algún lugar entre limpiar establos por el salario mínimo y dormir en barracas que olían a sudor rancio y cuero viejo, esos sueños se habían desvanecido hasta convertirse en algo más práctico, más terrenal. Solo quería un pedazo de tierra que pudiera llamar suyo, un lugar donde echar raíces y comenzar de nuevo. La subasta se llevó a cabo en un polvoriento centro comunitario en Burns, Oregón, un martes por la tarde a finales de septiembre. El lugar estaba impregnado de ese silencio pesado que precede a los grandes cambios. Miguel había conducido 3 horas en su camioneta a punto de descomponerse para asistir, atraído por un anuncio que parecía demasiado extraño, demasiado surrealista para ser real. La descripción había sido breve, casi despectiva, como si quien la escribió quisiera desalentar cualquier interés. Propiedad en el desierto alto, 240 acres, sin estructuras, sin derechos de agua, ubicación extremadamente remota. Propiedad vendida tal como está por impuestos atrasados. Oferta mínima, $25. Miguel se sentó en la última fila de sillas plegables, observando nerviosamente mientras otras propiedades se subastaban a desarrolladores y rancheros establecidos que ofertaban miles de dólares sin siquiera pestañear. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba. Cuando llegó el lote 32, el tono del subastador cambió de entusiasta a casi apologético, como si estuviera a punto de ofrecer algo vergonzoso. Lote 32, dijo el hombre, ajustándose los lentes con un gesto de resignación. Esto es una propiedad en el desierto alto a unas 90 millas al sureste de Burns. Sin acceso por carretera, sin servicios públicos, sin derechos de agua establecidos. El condado solo quiere que se paguen los impuestos atrasados y que alguien se responsabilice de ella en adelante. Comenzamos en $25. La sala quedó en silencio. Un silencio tan profundo que Miguel podía escuchar los latidos de su propio corazón. Alguien en la primera fila se rió, una risa burlona que resonó en las paredes del centro comunitario. $25, repitió el subastador, su voz cargada de incredulidad. Escucho 25. La mano de Miguel se levantó antes de que su cerebro procesara completamente lo que estaba haciendo. Fue un impulso, una necesidad visceral de aferrarse a cualquier oportunidad que se presentara. Tenemos 25, dijo el subastador, sonando genuinamente sorprendido. Escucho 30. Más silencio. La gente comenzó a voltearse en sus asientos para mirar a Miguel como si hubiera perdido la cabeza. Los murmullos llenaron la sala. Algunos rostros mostraban lástima, otros simple curiosidad. Una vez, 2 veces, vendido al joven en la parte de atrás por $25. 15 minutos después, Miguel salió del centro comunitario con una escritura de 240 acres de desierto alto de Oregón y exactamente $18 restantes en su billetera. Su corazón latía con una mezcla de emoción y terror ante lo desconocido. El empleado del condado que procesó su papeleo le dirigió una mirada de compasión que bordeaba la pena. Hijo, dijo el hombre mayor, su voz áspera por décadas de trabajo, espero que sepas en qué te estás metiendo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Miguel, aunque parte de él ya lo sabía. Esa propiedad ha estado abandonada durante 30 años. Está en medio de la nada, y cuando digo la nada, lo digo literalmente. El último dueño murió en 1989, y sus herederos ni siquiera pudieron regalarla. No hay nada allá afuera excepto Artemisa y serpientes de cascabel. Y los lugareños dicen que está maldita, pero supongo que eso no importa si no crees en esas cosas. Está bien, dijo Miguel, doblando la escritura cuidadosamente como si fuera el tesoro más preciado. He trabajado con cosas peores. El empleado sacó un mapa topográfico y rodeó con círculo un área en la esquina sureste del condado de Harney. Aquí está aproximadamente donde queda tu propiedad. Ningún camino llega allí directamente.
Tendrás que acceder desde tierras del BLM al norte. Y aún así, es una situación difícil incluso con tracción en las 4 ruedas. Buena suerte, muchacho. La vas a necesitar. Miguel estudió el mapa con intensidad, notando el aislamiento absoluto de su nueva propiedad. Estaba situada en un valle entre 2 crestas de roca volcánica, rodeada por miles de acres de tierra federal. El pueblo más cercano, si es que se podía llamar así, era un lugar llamado French Glen, con una población de 12 personas. 12 almas perdidas en la inmensidad del desierto. Pasó esa noche en su camioneta en un área de descanso, demasiado emocionado para pagar una habitación de motel y demasiado arruinado para desperdiciar dinero en una de todas formas. Además, por la mañana, descubriría cómo llegar a su propiedad y qué, si es que algo, podía hacer con 240 acres de desierto que nadie quería. El viaje para llegar a su tierra tomó la mayor parte del día siguiente. Miguel siguió las indicaciones del empleado, dejando la carretera pavimentada por un camino de grava, luego abandonando la grava por un sendero de tierra de 2 vías que serpenteaba a través de un paisaje de desierto alto que parecía la superficie de Marte. La Artemisa se extendía en todas direcciones, interrumpida solo por formaciones de roca volcánica oscura y el ocasional enebro retorcido por el viento en formas extrañas y casi fantasmales. Había pedido prestado equipo de campamento del rancho donde había estado trabajando, diciéndole a su jefe que necesitaba una semana libre por asuntos personales. Su jefe, un hombre decente llamado Tomás, había mirado la emoción de Miguel y había negado con la cabeza tristemente. «Compraste la propiedad Russell, ¿verdad?», había dicho Tomás, sus ojos llenos de algo que Miguel no pudo identificar en ese momento. ¿Era miedo? ¿Preocupación genuina? ¿Cómo lo supo? Todos en el condado lo saben. Esa tierra ha estado maldita desde los años 80. Russell pensó que podría salir adelante con ella, pero el desierto lo quebró. Murió solo allá afuera, y no encontraron su cuerpo durante 3 meses. Dicen que su espíritu todavía vaga por esas tierras, buscando algo que perdió. ¿Estás seguro de que quieres meterte con eso? Miguel le había asegurado que estaba seguro, aunque ahora, conduciendo a través de la expansión interminable de la nada, comenzaba a preguntarse si todos los demás sabían algo que él no sabía. El silencio era opresivo, casi vivo en su intensidad. Llegó a lo que creía que era el límite de su propiedad a última hora de la tarde. Las coordenadas GPS coincidían con la descripción de la escritura, pero no había nada para marcar el límite. Sin cerca, sin señales, sin indicación de que los humanos hubieran estado allí alguna vez. Solo el desierto alto extendiéndose en todas direcciones, hermoso en su desolación y completa, totalmente vacío. Miguel salió de su camioneta y se quedó parado en el aire que se enfriaba rápidamente, escuchando el silencio. Era profundo, casi ensordecedor, interrumpido solo por el susurro del viento a través de la Artemisa y el grito distante de un halcón que volaba en círculos sobre su cabeza. Era dueño de esta tierra, de los 240 acres completos. Podría no valer nada para todos los demás, pero era suya, y eso significaba algo. Eso significaba todo. Acampó mientras el sol se ponía, construyendo una pequeña fogata y calentando una lata de frijoles para la cena. Las estrellas salieron en números que le quitaron el aliento, la Vía Láctea visible como un río de luz a través del cielo negro infinito. Miguel se acostó en su saco de dormir, mirando el universo, y sintió algo que no había experimentado en años, algo que había olvidado que existía. Esperanza. Se despertó antes del amanecer con el sonido de algo moviéndose cerca de su camioneta. La mano de Miguel fue instintivamente al rifle que mantenía junto a su saco de dormir, y se incorporó lentamente, sus ojos ajustándose a la oscuridad previa al amanecer. Su respiración se volvió superficial, controlada. El sonido volvió a escucharse, más cerca esta vez. No eran los pasos ligeros de un coyote ni el correteo de un conejo, sino algo más grande, más pesado, algo que se movía con dificultad. Agarró su linterna y la encendió, barriendo el haz a través de su campamento con manos temblorosas. La luz capturó movimiento a unos 30 metros de distancia, y lo que Miguel vio hizo que olvidara cómo respirar. Un caballo estaba parado en el borde de su campamento,
atrapado en el haz de luz como un fantasma materializándose de la oscuridad. Pero este no era un animal saludable y bien alimentado. Este caballo era un esqueleto envuelto en piel, las costillas visibles bajo un pelaje tan sucio con polvo y barro seco que Miguel ni siquiera podía distinguir de qué color debería ser. La cabeza del animal colgaba baja, sus patas temblaban violentamente, y aún desde la distancia, Miguel podía ver la desesperación absoluta en sus ojos. Eran ojos que habían visto demasiado sufrimiento, demasiada soledad. «Dios mío», susurró Miguel, su voz apenas audible en el silencio del desierto. El caballo no corrió cuando Miguel se puso de pie. Simplemente se quedó allí, balanceándose ligeramente, demasiado débil para huir incluso si quisiera. Miguel se movió lentamente hacia él, hablando suavemente, sus instintos de ranchero tomando el control de manera automática. «Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Estás en muy mal estado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has estado así? ¿Días? ¿Semanas?» A medida que se acercaba, Miguel podía ver la extensión completa de la condición del animal, y lo que vio le rompió el corazón. Este caballo se estaba muriendo. No había otra manera de decirlo. Su pelaje estaba enmarañado con abrojos y suciedad, las pezuñas demasiado crecidas y agrietadas, y había llagas abiertas en sus patas donde algo, probablemente alambre de púas, había desgarrado la carne. Pero lo que más impactó a Miguel fue la mirada en los ojos del caballo. Inteligencia y desesperación mezcladas, como si el animal hubiera tomado una decisión consciente de buscar ayuda y hubiera usado sus últimas reservas de fuerza para llegar al campamento de Miguel. Era una mirada que le suplicaba, que le decía sin palabras: «Por favor, no me dejes morir aquí solo». Miguel no tenía comida adecuada para un caballo, ni suministros médicos, nada que pudiera ayudar a este animal de inmediato. Pero tenía agua, y eso era un comienzo. Eso podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Agarró una de sus ollas de cocina, la llenó de su bidón de agua y la sostuvo hacia el caballo. El animal bebió con tragos desesperados, todo su cuerpo temblando con el esfuerzo de mantenerse en pie. Cuando la olla estuvo vacía, Miguel la llenó de nuevo, hasta que había usado la mitad de su suministro de agua. Solo entonces el caballo dejó de beber y levantó la cabeza para mirar a Miguel con lo que podría haber jurado que era gratitud. En ese momento, se formó un vínculo, algo inexplicable pero innegable. «¿De dónde viniste?», preguntó Miguel, aunque no esperaba una respuesta. «No hay nada aquí por millas. ¿Cómo llegaste hasta aquí?». Examinó al caballo más cuidadosamente con su linterna. Un semental, probablemente de 14 a 16 años, con una conformación que sugería cría de calidad a pesar de la condición actual devastadora. Sin marcas que Miguel pudiera ver, aunque era difícil saberlo bajo toda esa suciedad y pelo enmarañado. Lo más significativo era una herida profunda en el hombro derecho del caballo, reciente y gravemente infectada. La piel alrededor estaba hinchada, caliente al tacto. Miguel tomó una decisión en ese instante. Había venido aquí para averiguar qué hacer con su propiedad de $25, pero eso podía esperar. Este animal necesitaba ayuda inmediatamente, y dejarlo morir en el desierto no era algo con lo que Miguel pudiera vivir. No después de lo que había visto en esos ojos. «Está bien, campeón», dijo Miguel, el nombre viniendo a él instintivamente, como si el caballo mismo se lo hubiera susurrado. «Te vamos a sacar de aquí. No sé cómo, pero lo haremos». Meter un caballo medio muerto en su camioneta habría sido imposible en circunstancias normales, pero Miguel no necesitaba cargarlo completamente. Bajó la compuerta, extendió una lona y usó su cuerda de campamento para crear una correa improvisada. Campeón lo siguió hasta la camioneta con pasos tambaleantes, impulsado por algún instinto que le decía que este humano representaba la supervivencia, la única posibilidad de ver otro amanecer. Miguel no podía levantar al caballo, pero podía apoyarlo. Usando una combinación de aliento, paciencia infinita y posicionamiento cuidadoso, logró que Campeón se situara de modo que el caballo pudiera descansar la mayor parte de su cuerpo en la cama de la camioneta. No era ideal, pero funcionaría para conducir lentamente a través de terreno plano. El viaje de regreso hacia la civilización tomó 4 horas,
con Miguel deteniéndose frecuentemente para revisar a Campeón y darle más agua. El caballo nunca intentó escapar ni pelear. Simplemente resistió, como si ya hubiera decidido que Miguel era digno de confianza y valía la pena seguir. Había una resignación en sus movimientos, pero también una chispa de algo más. ¿Esperanza? ¿Confianza? Para cuando llegaron a Burns, la clínica veterinaria apenas se estaba abriendo. La veterinaria, una mujer de unos 50 años llamada doctora Elena Ramos, echó un vistazo a Campeón e inmediatamente entró en acción, sus años de experiencia evidentes en cada movimiento eficiente. «Mételo en la sala de examen», ordenó, su voz firme pero no sin compasión. «¿Cuánto tiempo ha estado así?» «Lo encontré esta mañana», dijo Miguel, ayudando a guiar a Campeón hacia la clínica. «En el desierto alto. Simplemente apareció en mi campamento como si me hubiera estado buscando». La doctora Ramos trabajó rápidamente, evaluando la condición de Campeón con eficiencia practicada. Inició una vía intravenosa, administró antibióticos y comenzó a limpiar la herida infectada en su hombro. Mientras trabajaba, mantuvo un comentario continuo, más para ella misma que para Miguel. Desnutrición severa, deshidratación extrema, heridas infectadas, pezuñas demasiado crecidas, probable carga parasitaria masiva. Este caballo debería estar muerto. El hecho de que esté de pie es notable. Es casi un milagro. Levantó la vista hacia Miguel, sus ojos escrutándolo con intensidad. «¿Eres su dueño?» «No lo sé», admitió Miguel, sintiéndose repentinamente vulnerable. «Simplemente apareció en mi propiedad. Compré tierra más allá de French Glen y él apareció en mi campamento esta mañana. No sé de dónde vino ni cómo llegó hasta allí. Bueno, no tiene marca, lo que significa que es el caballo no registrado de alguien o es salvaje. Pero este caballo ha sido entrenado. ¿Ves cómo se para el tratamiento? Está acostumbrado al manejo humano, aunque alguien lo ha descuidado terriblemente. Esto no es negligencia accidental. Esto es abandono deliberado». Durante la siguiente hora, la doctora Ramos realizó un examen exhaustivo. Las noticias no eran todas malas. La salud básica de Campeón debajo del abandono era sólida. Buena estructura ósea, corazón fuerte, sin signos de daño permanente excepto por algunas cicatrices de lesiones antiguas. Con el cuidado adecuado, el caballo podría hacer una recuperación completa. «Va a ser costoso», advirtió la doctora Ramos, su expresión seria. «Estamos hablando de semanas de tratamiento intensivo, alimento especial, medicamentos, trabajo del herrador. Estoy estimando entre $2,000 y $3,000. Tal vez más si surgen complicaciones». El estómago de Miguel cayó. Tenía $18 a su nombre y ningún trabajo programado. El pánico comenzó a instalarse, pero luego miró a Campeón, a esos ojos que lo habían encontrado en el desierto, y supo que no podía rendirse. «¿Puedo trabajar para pagar la cuenta?», preguntó Miguel, su voz cargada de desesperación y determinación. «Tengo experiencia en ranchos. Puedo hacer lo que sea necesario. Lo que sea». La doctora Ramos lo estudió durante un largo momento, sus ojos evaluando no solo sus palabras sino su carácter. Luego suspiró, una sonrisa pequeña tocando sus labios. «Necesito ayuda aquí. Mi asistente regular acaba de renunciar para mudarse a Portland. Si hablas en serio sobre trabajar, puedo usarte. Pero este caballo es tu responsabilidad. Lo encontraste, te lo quedas. Y eso significa ver esto hasta el final, sin importar cuánto tiempo tome». «Trato», dijo Miguel inmediatamente, extendiendo su mano. Lo que Miguel no le dijo a la doctora Ramos fue que no tenía idea de cómo mantendría a Campeón a largo plazo. No tenía establo, ni pasto, ni dinero para alimentarlo. Todo lo que tenía eran 240 acres de desierto sin valor y una determinación de no dejar morir a este animal después de haber llegado tan lejos para encontrar ayuda. Miguel pasó las siguientes 2 semanas trabajando en la clínica veterinaria, aprendiendo más sobre medicina equina de lo que había sabido durante sus años como peón de rancho. Limpiaba perreras, asistía en exámenes y pasaba cada momento libre con Campeón, quien lenta, notablemente, volvía a la vida ante sus ojos. La transformación era asombrosa,
casi mágica. A medida que la infección desaparecía y la nutrición adecuada llenaba su estructura, Campeón se reveló como un hermoso semental valle oscuro con una inteligencia y un temperamento gentil que atraía a todos los que lo conocían. La doctora Ramos comentó más de una vez que este era uno de los caballos más finos que había tratado, lo que hacía que el misterio de su abandono fuera aún más desconcertante.